hablar de la película La Naranja Mecánica vista desde su punto de vista filosófico mezclado con el psicológico. Y vamos a comenzar primero con el libre albedrío y el condicionamiento, ya que la película nos plantea desde un principio: ¿realmente las personas tienen el libre albedrío o realmente sus acciones están condicionadas por la sociedad o por alguna fuente, alguna fuerza externa? Ya que nuestro protagonista es supuestamente pasado por una rehabilitación, lo que lo convierte en una naranja mecánica, ya que no es incapaz de elegir entre el bien y el mal, ya que desde un principio fue obligado, realmente eso no fue de manera voluntaria, a poder cambiar su mentalidad. Él realmente no es capaz de diferenciar entre una acción moralmente correcta e incorrecta. Él realmente no se va a hacer responsable de sus acciones porque no sabe cómo elegir, porque la sociedad simplemente le implementó ese chip, más no él voluntariamente se ofreció a cambiarlo. Pasamos a la ética y a la moralidad, ya que la película explora bastante a fondo este tema. Realmente ella nos plantea: estos dos conceptos, como lo son la ética y la moralidad, ¿son relativos o la sociedad se encarga de poner un límite absoluto para nosotros ir acorde a eso? Ya que sí, nuestro protagonista y su pandilla cometieron varias acciones violentas, bastante crueles, pero realmente la ética y la moralidad se trata de implementar por medio del control y la cohesión lo que está bien y lo que está mal, porque realmente no se trata de algo que sea implementado libremente, sino que a través de eso lo que hacen es controlarlo, lo que realmente nos está conectado con el punto que dije anteriormente, que es el del libre albedrío. Pasamos a la violencia y la deshumanización. Siento que es un punto que se toca bastante dentro de esta película y el cual me llamó bastante la atención. ¿Por qué? Porque siento que la violencia y la deshumanización se presentan desde los dos puntos que toca la película, que son la víctima y el victimario. Desde la victimario es porque obviamente sobre ellos recayeron todas las acciones malas que cometió el victimario, que fue nuestro protagonista Alex y su pandilla, ya que ellos hicieron sufrir a esas personas. A partir de eso sus vidas comenzaron un proceso de deshumanización a través de las consecuencias que acarreó ese tipo de violencia que ellos sufrieron, pero también del victimario, ya que a pesar, se supone que cuando uno comete una acción mala no tiene que pagar por eso, y más adelante sí, él lo hizo, pero esto llevó a que las víctimas también se convirtieran en unos violentadores al hacerlo pagar por esas acciones que él había cometido, y no se realizaron pues todas a través de la violencia, pero sí a través de actos deshumanizantes hacia el victimario. Y creo que esto fue un punto que se recolcó bastante al ver cómo las personas sufrían al momento de recibir la acción, y el victimario se complacía, pero ya después el victimario era deshumanizado y la víctima se complacía de verlo así. Después pasamos al papel del Estado y la autoridad en esta película, ya que es un papel bastante acorde a nuestra realidad de hoy en día, que es que ellos utilizaron problemas sociales para supuestamente no, implementar el control y la coerción en la sociedad. Ellos utilizaron el problema de un asesino. Se supone que cuando aquí hay un asesino, nosotros lo más normal es que digamos, bueno, ojalá esa persona nunca salga, siempre se quede ya en prisión. Y en este caso, cuando las personas vieron que a un asesino se lo iban a llevar a experimentar con él para que supuestamente se sanara, ellos dijeron: wow, o sea, qué genial. Las personas que estaban realizando ese experimento, en este caso un ministro, que era el que estaba a cargo de eso, que estaba a cargo de Alex, obviamente eso lo vio muy favorecedor para él, porque casualmente estaban en proceso de campaña en estos momentos de la película. Entonces obviamente eso iba a implementar su popularidad, lo que hiciera que más gente lo conociera, y pues ya nosotros sabemos el resultado de eso, mejores desempeños en las campañas. Pero ya mucho más adelante, cuando realmente el resultado no es el deseado y esta persona, Alex, llega incluso al punto de suicidarse, las personas dicen como que: uy, no, mira, o sea, ese experimento salió mal, el Estado tiene la culpa. Las personas encargadas de eso les tocó ir a disculparse, hicieron una supuesta tregua con la que ahora era la víctima, nuestro amigo Alex, que terminó en el hospital con casi todos los huesos rotos por una acción que había sufrido por una de sus anteriores víctimas. Y las personas comenzaron a decir: wow, mira, o sea, esta persona terminó así asado, y sintieron compasión a pesar de que él en principio debía ser un asesino, lo que llevó a la baja popularidad de las personas por el partido del señor ministro,
y él se fue a disculpar. Y ahí obviamente vemos una escena donde están todas las cámaras rodeándolos y tomándoles fotos, lo cual nos hace replantear la idea de que esto no era por el bien de la sociedad, esto era por un beneficio individual por parte de las personas para conseguir tal logro. De aquí pasamos a un punto de vista, no está mezclado tanto con la filosofía, sino que es más que todo psicológico, que se trata de la técnica de Ludovic, que es como una técnica ficticia creada para esta película. ¿De qué se trata esto? Esto se ve representado en la forma de tortura que se ejerce sobre nuestro personaje principal, ya que a él lo amarran en una silla y lo hacen ver todo tipo de videos violentos, ya sea de guerra, violaciones, abusos, todo eso. Lo torturan con esto y mientras él va viendo eso durante un largo tiempo, le van inyectando ciertos líquidos que hace que él al pasar del tiempo vaya sintiendo malestares. Y uno ver ese tipo de cosas mientras sientes malestar, mientras estás atado en una silla, no puedes mover tu cuerpo, la verdad es un estado bastante pesado. Y esa técnica lo que hace es que a uno le da un estímulo que a uno le gusta. En este caso, el estímulo que supuestamente a él le gusta es la violencia, por eso son los videos de violencia. Y esto hace que lo relacione con otro estímulo entrante, que en este caso sería el dolor. Entonces, ¿cuál es la reacción que esto desencadena en la persona? Que cuando él esté en presencia de esos actos violentos o esas cosas que se supone que se quiere sacar de él recuerde los momentos desagradables que sufrió y no le den más ganas de hacerlo, lo cual realmente se comprueba más adelante cuando él lo pone en la prueba, lo comienzan a golpear y ven que realmente él no reacciona, lo que da como resultado, wow, el experimento sí funcionó. Pero esto en realidad lo que hace es poner en el tema de juicio la identidad de la autenticidad, un problema psicológico bastante agravante, ya que la supuesta transformación de Alex no se puede tomar realmente como un rehabilitamiento, o sea, él realmente está rehabilitado, porque en realidad ese comportamiento es forzado, eso no surge de una reflexión genuina. Y es que la palabra rehabilitación se supone que se sana a una persona, se trata para que éste ya pueda estar bien mentalmente, pero también que pueda hacerse responsable de sus acciones y se vuelve una persona autónoma, lo cual no vemos en la película. Él en ningún momento se vuelve autónomo, él está forzado por la sociedad, por los cánones de la sociedad, por la moral, por la ética de la sociedad, para que él actúe de acuerdo a eso. Realmente eso no es una elección genuina que él hace de decir, bueno, yo no voy a hacer esto porque esto está mal, sino porque recuerda el dolor, recuerda todo lo que pasaste, recuerda todo eso que te inyectaron y él, no voy a hacer esto. Realmente esos estímulos malos que inyectaron en él sí tuvieron una reacción. Sí, ya sé que la cámara está horrible. Bueno, yo les voy a hablar acerca del aspecto psicológico y 3 aspectos sociológicos del film, La Naranja Mecánica. Bueno, empezando por el aspecto psicológico, tenemos algo que se llama déficit afectivo racional. Este déficit consiste en que los individuos tienen ambientes o un ambiente del que provienen, y en este ambiente se generan situaciones que generan reacciones en el individuo. Estas reacciones van a ser o se van a realizar en contra de objetos o sujetos que están fuera de este ambiente o de este núcleo. En la película podemos ver que Alex tiene 2 núcleos, que son su familia y la pandilla. Entonces, en cuanto a la familia, podemos ver que es un ambiente casi inhóspito, en el sentido de que sus padres muestran una completa indiferencia hacia, voy a decir completa indiferencia, a pesar de que es más que todo negligencia de su parte, negligencia emocional y abandono emocional, diría yo, que es lo que sucede a Alex y lo que hace que genere en él un rechazo. Y esto se demuestra más que todo en la parte de la película que ni bien ha salido Alex de su terapia y ya tiene un reemplazo para él. Luego está la pandilla, y en la pandilla podemos ver que es un ambiente que Alex podría considerar positivo, porque se relaciona con personas con intereses similares, que lo hacen sentir cómodo, lo suficiente como para ser sí mismo, por así decirlo,
y realizar las actividades atroces que hacían estos jóvenes juntos. Ahora pasamos a uno de los aspectos sociológicos. Y este aspecto básicamente es que todos los individuos del grupo de Alex, la pandilla de Alex, y principalmente el protagonista, tendían a desviarse por completo de las normas de la sociedad. Este término, bueno, hablando en términos más técnicos, esto se llama anomia, que es básicamente la desintegración de las reglas de la sociedad. Entonces, esto lo que se era que debilitaba las relaciones con las personas, o sea, las relaciones sociales del protagonista. Al debilitarse estas relaciones, las personas tienden a caer en una conducta antisocial. Y antisocial no significa que no hable con las demás personas. Antisocial es que no sigue las normas de una sociedad, por si no sabían. En fin, también tenemos el tema del individualismo de masa. Este es un tipo de individualismo en el que el individuo intenta destacar por sí mismo o ser único, pero no termina de romper las normas de la sociedad. O sea, él intenta su propia manera de destacar, pero al fin y al cabo sigue estando esta manera de destacar delimitada por las normas de una sociedad. Es decir, por ejemplo, un asesino serial destaca porque es asesino, pero destaca que es asesino porque la sociedad, todos tenemos como en la mente que ser asesino es malo. Entonces, si tú estás haciendo algo malo, vas a destacar. ¿Me entienden? Un ejemplo de esto sería la uniformidad que tenían toda la pandilla, porque ellos, a pesar de que hacían sus actividades ilícitas, todos llevaban uniforme, todos tenían un cierto comportamiento y todos tenían una especie de normas dentro de su rebelión. Se me cortó. Bueno, continuando. El último aspecto desde el punto de vista sociológico que quiero tocar es lo de las sociedades neotribales. Básicamente, una sociedad neotribal consiste en el hecho de que los humanos, a pesar de que hemos evolucionado absolutamente todas las maneras de hacer las cosas, seguimos buscando o tendemos a formar grupos. Estos grupos, dependiendo si tienen ciertas características, se pueden considerar neotribales. ¿Por qué? Porque los grupos neotribales se parecen bastante a las tribus de antaño. Es decir, comparten ritos, tienen características que los identifican o simbologías. Están estratificados o tienen líderes o tienen definidos con quiénes son aliados o quiénes son enemigos. Todas estas características que dije se presentan en la pandilla de Alex. Empezando porque todo esto tiene un sentido de la comunidad o de colectividad, de por así decirlo, una especie de mente colmena muy rebuscado. ¿Por qué? Porque todos siguen un mismo punto y esa es la razón principal por la que están unidos. Luego está la estratificación o los rangos, y dentro de estos rangos está el liderazgo. En este caso el liderazgo lo llevaría Alex y sus compañeros serían, dependiendo del compañero, yendo un nivel cada vez más bajo. Luego están los ritos y las simbologías. Como rito podríamos tener el hecho que ellos, cada vez que hacían alguna de sus fechorías, antes de hacerla tomaban leche y después de hacerla tomaban leche. Creo que eso era lo que pasaba. La leche, por cierto, es una alegoría a las sustancias alucinógenas. Y en cuanto a simbologías, podríamos hablar de los gorros, de las máscaras o de la prótesis que tienen en la entrepierna, que utilizan todos como uniforme. Y por último, creo que estaría el hecho de que, como dije ahorita, bien definidos quiénes son aliados y quiénes son enemigos. Aliados obviamente entre ellos, y enemigos cualquier persona que no siga sus parámetros y no esté dentro del grupo. Por ejemplo, en la escena en la que, a pesar de que había otro grupo que estaba haciendo algo que hacían ellos también, no hacían parte del grupo de
ellos como tal, no hacían parte del grupo de Alex como tal, entonces eran considerados enemigos. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por escuchar y perdonen la calidad de mi cámara.